Hola, bienvenidos. En este video explicaré un ejercicio del libro Termodinámica Engel. Dice, un recipiente rígido contiene gas nitrógeno a temperatura de 1227 grados centígrados y presión manométrica de 200 kilopascal. El gas se enfría, es decir, pierde calor, hasta que la presión manométrica es de 50 kilopascal. Preguntan si la presión atmosférica es de 100 kilopascal, determinar la temperatura final del gas en grados centígrados. Como se observa, nos dan presión manométrica, tanto del estado 1 como del estado 2. La presión manométrica es la medida por un instrumento. La pregunta es, ¿cuál presión se usa en la ecuación de estado? ¿La presión manométrica o la presión absoluta? Recuerden, en la ecuación de estado y en las tablas termodinámicas se usa la presión en valor absoluto. Esta es su relación. La presión manométrica es la presión que marca el instrumento y se mide a partir de la presión atmosférica, mientras la presión absoluta es medida a partir del cero absoluto, es decir, desde el vacío, siendo la presión absoluta igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. La dificultad de este ejercicio es solo de concepto teórico, ya que usar presión manométrica va a llevar a errores de cálculo. Calcularé la presión absoluta. Presión absoluta del estado 1 va a ser igual a la presión manométrica, que es 200 kilopascal, sustituyo su valor, más la presión atmosférica, que nos indican que vale 100 kilopascal. Opero y se obtiene su valor. La presión absoluta del estado 2 va a ser igual a la presión manométrica 2, que son 50 kilopascal, sustituyo su valor, más la presión atmosférica, sustituyo su valor. Opero y se obtiene su valor. He colocado acá las unidades con que trabajamos en el sistema internacional. El enunciado no nos indica si es gas ideal. Tampoco nos indica si hay que usar la carta de compresibilidad y calcular el factor Z. Ni tampoco nos indica si hay que usar ecuaciones de estado más complejas. Y una forma de justificar el uso de la ecuación de gas ideal es la siguiente. La teoría dice que a presiones muy bajas, donde la presión reducida es mucho menor a 1, el comportamiento del gas es ideal. También indica que a presiones reducidas mayores a 2 se supone gas ideal, siempre que la presión reducida no sea mayor a 1. Tenemos dos formas de verificar si se comporta como gas ideal. En esta carta, el eje X es la presión reducida, y vemos que a presiones reducidas muy inferiores a 1, el factor Z es próximo a 1. Y estas curvas son las temperaturas reducidas. Para temperaturas reducidas mayores a esta curva de 2, también el factor es próximo a 1. Y si el factor Z es igual a 1, se considera gas ideal. Esta es la ecuación de presión reducida, que es presión sobre presión crítica, y esta es la ecuación de temperatura reducida, temperatura sobre temperatura crítica. Y los valores críticos se buscan en tabla. Trabajaré con las tablas del libro Engel para unidades internacionales. En la tabla 1 muestra las propiedades del punto crítico. Busco nitrógeno y copio sus valores críticos. Regreso a los cálculos. Presión reducida es igual a la presión, sustituyo el valor de la presión 1 absoluto, dividido entre la presión crítica. Esta la multiplico por 1000 para llevar de megapascal a kilopascal. Kilopascal con kilopascal se cancela, opero y se observa el valor de la presión reducida. Esta es muy inferior a 1. Ya con esta condición se justifica el uso de la ecuación de gas ideal. Sin embargo, calcularé la temperatura reducida. Es igual a temperatura 1 y le sumo 273.15 para llevarla a grados Kelvin, dividido entre la temperatura crítica. Kelvin con Kelvin se cancela, opero y su valor reducido es mucho mayor que 2. También por esta condición se puede suponer gas ideal. Estas son las dos ecuaciones de estado para gas ideal. Una está en función del número de moles, donde R es la constante universal de los gases. Y la otra ecuación está en función de la masa, donde R es la constante específica del gas y su valor depende del gas evaluado. Para hallar la temperatura 2 no hay suficientes datos para aplicar cualquiera de estas dos ecuaciones. Una forma de calcular la temperatura 2 es usar la ley combinada de los gases. La ley combinada permite relacionar dos estados. Y por ser un recipiente rígido, que no cambia su volumen,
el volumen 1 va a ser igual al volumen 2. Se aplica la ley de Gay-Lussac. Esta es su relación de presión y temperatura, la cual se interpreta: si la presión disminuye, la temperatura disminuye. Si vamos a los datos, se observa que la presión manométrica disminuye de 200 a 50 kilopascal, disminuye 4 veces. Algunos dirían, siguiendo la proporción de Gay-Lussac, la temperatura 2 también debería bajar 4 veces. La temperatura 2 sería temperatura 1 dividido entre 4. Acá se está cometiendo doble error. Primero, se debe trabajar con las presiones absolutas, es decir, con estos valores. Y segundo, la temperatura debe estar en unidades absolutas, es decir, en Kelvin. Esta presión absoluta disminuyó de 300 a 150 kilopascal, disminuyó 50%, disminuyó a la mitad. Por lo tanto, la temperatura 2 va a ser igual a la temperatura 1, que le sumamos 273.15 para llevarlo a Kelvin, dividido entre 2. O pero, y esta sería la respuesta de la temperatura 2 en grados Kelvin. Lo siguiente sería llevarla a grados centígrados. Vamos a demostrar cómo llegar a esta ecuación. Para evaluar la ley combinada se puede usar cualquiera de estas dos ecuaciones, sea con masa o sea con número de moles. Utilizaré esta ecuación con masa. Despejaré masa. R y T pasan a dividir. Y por ser un sistema cerrado, masa 1 es igual a la masa 2. Igualando las ecuaciones de masa, se relacionan ambos estados. R se cancela a ambos lados de la ecuación y se llega a la ley combinada de los gases. Y por ser un recipiente rígido, el volumen 1 es igual al volumen 2. Los volúmenes se cancelan y se llega a la ley de Gay-Lussac. Despejo temperatura 2, que es nuestra incógnita, quedando que la temperatura 2 va a ser igual a presión 2 dividido entre presión 1, que multiplica a la temperatura 1. Sustituyo la presión 2 absoluto, recuerden, presiones absolutas. Y sustituyo la presión 1 absoluto, que multiplica a la temperatura 1, que también debe estar en absoluto. Se le suma 273.15. Kilopascal con kilopascal se cancelan, pero y se obtiene la temperatura 2 en grados Kelvin. No da el mismo valor haciendo el análisis de proporcionalidad directamente. Como piden temperatura 2 en grados centígrados, a este valor se le va a restar 273.15 y se obtiene la temperatura 2 en grados centígrados. Espero que la explicación les sea de ayuda para sus casos y les invito a ver los tutoriales teóricos y prácticos que presento en mi canal.